Gladys en Éxitos. Un espacio de formación y bienestar humano. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. A ver, voy a poner en contexto esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos con una internacionalista, además doctora en ciencias políticas, experta en Holocausto, es Nora Fishback, porque un artículo de BBC, voy a citarlo, que generó incluso comentarios, reacciones, por supuesto, de quienes consideran que sí puede verse así y quienes consideran que no. ¿A qué me estoy refiriendo? Cito a bbc.com. La humanidad se enfrenta a una nueva y larga guerra fría, con diferencias notables a la anterior, pero que la vuelven mucho más peligrosa. Eso asegura el analista de paz y conflictos Mariano Aguirre en su nuevo libro Guerra Fría 2.0, claves para entender la nueva política internacional, en el que compara la situación actual con el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que Estados Unidos y la extinta Unión Soviética se enfrentaron en múltiples frentes. El conflicto actual, acá reseña BBC, incluye a más actores, por lo que es más complejo y menos predecible, explica el escritor, quien además es investigador asociado de la prestigiosa Chatham House, con sede en Londres, y asesor de la Red Latinoamericana de Seguridad de la Fundación Frederick Ebert en Berlín. Pero bueno, también agrego este otro comentario de otro artículo que dice que no se puede considerar una nueva guerra fría. Dice, la competencia entre Estados Unidos y China es muy diferente de la que rigió entre Washington y Moscú y estructuró el mundo durante la Guerra Fría. Pese a las limitaciones que le impone Estados Unidos, China está inmersa de lleno en la economía global y las inversiones estadounidenses en el país no dejan de aumentar. Codependencia destructiva podría ser más adecuado para la competencia interdependiente actual. Es un artículo de Andrés Ortega que acabo también de citar, y sobre esto vamos a hablar con nuestra invitada. Por supuesto, pongo en contexto las dos caras de lo que ahora incluso se está acuñando como la nueva Guerra Fría. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es cierto, cuando leí el artículo de la BBC realmente me impactó. Me impactó porque creo que estamos muy distantes a una guerra fría y estamos muy cercanas a una guerra caliente. Estamos en una guerra, de hecho la estamos viviendo en Europa, con Ucrania y Rusia, y en donde está, por más que sea, está metido los Estados Unidos, está metido la Unión Europea, y hay un interés muy grande porque Rusia, por lo menos por parte de Occidente, Rusia no gane la guerra. Eso debería ser interés prioritario de Occidente. ¿Qué pasa cuando analizamos la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un término que se utilizó posterior a la culminación de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1945 y que, según mi perspectiva, opino que termina en el año de 1989 con la caída del muro de Berlín y también con la caída de todo lo que es el mundo soviético. ¿Por qué era la Guerra Fría? Porque había un sistema de lo que se llamaba MAD, Mutual Assured Destruction, o lo que sería en español la destrucción asegurada masiva. Es decir, que sí se enfrentaban dos bloques, la Unión Soviética y los Estados Unidos. El resto del mundo y las guerras se peleaban fuera de estos dos bloques. Como veíamos, la guerra de Afganistán, estuvo primero la Unión Soviética metida en Afganistán, después estuvieron los Estados Unidos. Las guerras no se peleaban ni en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, ni en territorio de la Unión Soviética. Esos eran como intocables. Era una de las normas. Otra de las normas, si tú me tiras en ambos bloques, porque eran los que lideraban y eran los que tenían permiso, a pesar de que otros países habían conseguido la energía nuclear, de tener bombas atómicas. Entonces, en la Unión Soviética, si alguien apretaba lo que se llamaba el botón rojo, que hacía salir la bomba nuclear, inmediatamente Washington, y por eso existía el llamado teléfono rojo de emergencia, que salió después de la crisis de los misiles de Cuba, porque fue cuando más cerca estuvimos de una guerra atómica posterior a cuando se tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que de hecho acaba el G7 de reunirse en Hiroshima. A propósito, sí. Correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se vio el poder que tenía la destrucción de una bomba atómica que se tiró en Hiroshima y Nagasaki, los países se aseguraban, no los países, estos dos bloques, el bloque de los Estados Unidos, Washington y Moscú, por su parte, la Unión Soviética, que no se iban a destruir porque y las reglas estaban bien claras. Ahorita creo, dentro de este contexto global,
donde la economía tiene un papel preponderante porque nos hemos globalizado, en donde hay una guerra de chips, inclusive ahorita que no quiero meterme en ese tema porque realmente tendrían que tener un experto de inteligencia artificial, están hablando de bombas inteligentes, eso hay que regularlo. Entonces es muy diferente al status quo que se vivió durante la Guerra Fría. Más bien yo soy pesimista muchas veces, siento ser pesimista en donde veo sobre el tablero Vladimir Putin lo ha dicho, la posibilidad de lanzar una bomba atómica. Sí, bueno, esto ha sido la advertencia desde el día prácticamente cero, ¿no? De que comenzó este conflicto el año pasado. Pero a veces incluso algunos consideran que eso puede ser básicamente parte de una retórica y que realmente no lo vaya a ejecutar. Bueno, uno nunca sabe, Dios nos ampare, además con las consecuencias que eso puede exactamente, pero justamente por esas consecuencias quizás queda en una retórica, ¿no? Una advertencia dentro de esa también muchas veces ese conflicto de micrófonos e incluso de los medios virtuales, porque por ahí hay otra guerra. Si vamos viendo, son muchas que se dan en paralelo. Exactamente. Muchos escenarios. Por lo tanto, no es la Guerra Fría. La Guerra Fría había dos interlocutores, esos interlocutores se comunicaban, pero no cooperaban. Ahorita tenemos al que quiere aspirar a ser una potencia, que es China, porque todavía no es una superpotencia. Tenemos todavía a Rusia y a los Estados Unidos como superpotencias en el planeta. Si lo tomamos en cuenta por las ojivas nucleares que tiene cada uno de estos países. Si no me equivoco, son 4.500 por parte de Rusia, antiguo país que conformaba gran parte del territorio de la Unión Soviética, y 3.700 actualmente de los Estados Unidos, y ahorita China está planteando para el año 2035 1.500 ojivas nucleares. Entonces, aquí también el monopolio de la trama que habíamos hablado de que había la destrucción masiva asegurada, no puede darse, porque si hay tres países, dos es perfectamente, se da el juego de poder con los dos, pero si existe un tercero. Claro, pero es que ahí le iba a preguntar que no solamente dos actores como en la inicial, la Guerra Fría que conocemos, ¿no? Rusia, Estados Unidos, aquí hay muchos más actores y me gustaría que revisáramos ese tema geopolítico, porque además son unos bloques bastante más grandes. Está Occidente como tal, y en el otro lado, ¿qué podemos incluir? Porque además uno no entiende mucho tampoco la posición de China, que sí busca en ese objetivo de ser pues muy fuerte en el planeta, a través sobre todo del comercio, de su producción, de la economía, sin duda se está metiendo, e incluso desestabilizando producciones locales de muchos países que se preocupan y dicen también, ¿cómo compito yo con eso? ¿Cómo compito yo con esos precios y esa producción que está haciendo, por ejemplo, el gigante asiático? Correcto. ¿Eso desestabiliza de una u otra manera o no? Sí, correcto, pero en este momento los Estados Unidos, que es el caso, porque ahorita digamos, entre comillas, la guerra que se está dando es económica, también en el frente económico, hablaríamos entre Washington y Pekín. Y Estados Unidos está tratando de frenar las exportaciones de ciertas materias y también de ciertas tecnologías a China, cosa que están diciendo que por una parte Estados Unidos se está achinando y China se está americanizando por la forma de hacer comercio y por la forma de combatir, porque aquí durante la Guerra Fría se exportaba el comunismo por parte de la Unión Soviética. Exacto. Y lo que se exportaba era la ideología. Ahorita no. Ahorita el problema no es ideológico ni del comunismo de la exportación, porque de hecho en la Rusia de la actualidad no hay un comunismo. Ahorita es otro tipo de lo que se está peleando en estos escenarios, no es precisamente el comercio, pero también está la parte geopolítica, porque la guerra de Rusia con Ucrania es un punto que quiere la expansión de Rusia, que siempre se ha visto, y no lo digo desde el punto de vista de la Unión Soviética, sino desde el punto de vista de la Rusia zarista. Y porque algunos se han empeñado en seguir insistiendo o insistir en el hecho y sembrar la idea de que esto podría ser considerado como una nueva Guerra Fría.
porque ¿cuál es el interés? creo, La verdad no, es que no es un o sea, interés. yo la verdad es que, mira, no soy internacionalista, uno no es experto en la materia, pero como que por sentido común dice, no tiene nada que ver una historia con la otra, y a veces que son demasiados actores y como muchos frentes de guerra, como bien dice usted, más que fría, en cualquier es caliente, está activa y en cualquier momento uno no sabe ni las consecuencias, ¿no?, que pueda tener. No es un interés, es un debate que existe actualmente. Muchos analistas, a lo mejor soy yo la que está equivocada, o sea, muchos analistas la han llamado la nueva Guerra Fría, porque hay dos bloques también, pero yo no lo veo dos bloques. O sea, es cada uno, historiadores y analistas, que se han puesto con etiqueta de la época. Pero sería facilista y simplista llamarlo de esta manera. Hay otros analistas que van totalmente en otro término. ¿Y qué pasa? Que como no se ven los contornos de todo el escenario, no se llega a definir qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que encontré dos etiquetas interesantes. Una, la de Mike Gallagher, que es un representante de los Estados Unidos, de la Comisión Bipartita de la Cámara de Representantes sobre el comercio con China de los Estados Unidos, y él habla de una lucha existencial. Ojalá no, porque si hablamos de una lucha existencial estamos hablando de dos potencias compitiendo por existir y durante todo el siglo, este siglo, por ver quién prevalece. Porque si algo sí es cierto, es una potencia que lucha, que es Estados Unidos, por seguir siendo potencia, y otro por ascender, que es China. Y otra es del corresponsal del Financial Times, que es la codependencia destructiva, que realmente todavía yo no la entiendo mucho. Que fue la que ahorita cité. Sí, correcto. Codependencia Destructiva. Entonces, bueno, sí, por mucho le encuentro sentido. Codependiente, sí. Sí. Ese término creo que sí ya se revisó incluso durante la pandemia también, cuando empezamos a ver las consecuencias, y luego con lo del tema de la invasión de Rusia a Ucrania, de esa interdependencia que hay en el mundo, justamente dentro de lo que es el marco económico, comercial, bueno, de insumos, que tú dices, ajá, más o menos, si aquí pasa algo, cualquiera en el planeta se ve inmediatamente afectado. Pero fíjese que durante precisamente el tiempo de la pandemia hubo un filósofo que de este siglo, pues del siglo XXI, Yuval Harari, que hablaba durante la pandemia se habló de una nueva época de cooperación, de una nueva etapa de cooperación. Yo no la vi así, y yo no vi el cambio de paradigma. Uh-huh. Todo lo contrario, siempre es la competencia. Siempre. ¿Cómo me beneficio yo? ¿Cómo primero saco yo provecho de esto, lo que sea? Bueno, pasó hasta con las vacunas. ¿Cómo fue? Además, la distribución. Totalmente. ¿Cómo fue? ¿Qué países tienen? ¿Qué países no están vacunados todavía? Pero ¿por qué la codependencia destructiva? Porque también no estamos hablando en el solo frente, no nada más en el frente económico, político. También estamos hablando que un tema que no se trataba cuando yo empecé a estudiar, ecológico. Sí. O sea, es la destrucción del planeta, que son temas que hoy en día cogen mucha relevancia. Creo haber oído en la mañana, en las noticias por esta emisora de radio, que es la que escucho. No, es verdad. Es la verdad. Disculpen. Creo haber oído que se acerca una nueva pandemia. O sea que no hemos terminado con la de COVID-19. No, mentira, me corrijo. El director de la OMS sí dijo que habíamos terminado con el COVID. Formalmente, digamos, la etapa de emergencia, pero que igual está ahí, hay que considerarlo, y de hecho hay una serie de casos, me estaban comentando que ese, por cierto, me acaba de acordar, y un inciso, porque no quiero olvidarme de esto tan importante, que me comentaba alguien cercano, que en el colegio de sus hijos, un colegio público, pues hubo contagio de una modalidad de COVID donde incluso hay hospitalizados, incluso hay niños con una complejidad que los ha obligado a tener una atención médica en centros de salud, y bueno, yo no sé exactamente si esto es una variante que está particularmente incidiendo sobre todo en los infantes, en los niños, o es en general. Bueno, eso lo vamos a tratar aquí, pero no sé si tiene que ver con lo que también estaba comentando. Porque no nada más es esa pandemia, también había oído, también por las noticias, de el crecimiento de los zancudos y en África, por ejemplo, de ciertas gripes, y todos estamos cada vez más relacionados, porque alguien que se monte en un avión, como pasó con el COVID-19, viene inmediatamente a América, se tienen que cerrar. Somos tan dependientes que eso se vio en la pandemia. Entonces, pero época ya post-pandémica, y lo que es importante destacar es cómo se juega
valga la redundancia, ese juego de poder entre las grandes potencias. Hoy en día, ¿qué pasa con Latinoamérica? Por ejemplo, Latinoamérica tiene una voz que no tenía antes. Por ejemplo, el ejemplo básico para mí es Brasil. Es un país que tiene un territorio importante, que puede opinar, que se reúne, que va el presidente Lula, va a España, expone, después va a, si no me equivoco, también viajó a Rusia. Bueno, él pretende ser, no sé si que algunos incluso dicen que se quiere ganar el Premio Nobel de la Paz porque está sugiriendo incluso cómo se debe desmontar ese conflicto. No, el que lo propuso, muy interesante lo que acabas de plantear, porque quien propuso un plan y no llamó plan para la paz, sino plan de 12 pasos, fue China. Y China puso un punto importantísimo, que es la no utilización de armas nucleares. Pero ese plan se descartó totalmente por Occidente, porque lo propuso China a lo mejor. Y lo propuso para que terminara de alguna manera la guerra con Ucrania, que vemos cada vez más difíciles las imágenes en nuestros televisores, porque es una guerra directa. Pero volviendo un poco a Latinoamérica, para no quedarme allá en Europa y con conflictos que creemos que no son lejanos, también Colombia tiene un peso específico. México tiene un peso, y México con su codependencia con Estados Unidos está también en conflicto. Sí. Y toda la crisis de migrantes. Yo me recuerdo que tú, hace un tiempo ya, hubo la imagen, creo, mencionaste en uno de tus programas lo terrible que se trató a los migrantes, creo que venezolanos, ya fueran venezolanos o latinoamericanos, lo trataste en el programa. A mí también me conmovió, no podemos quedarnos sin opinar. No, total. Y porque tener además, una posición, porque sí voy a mencionar a alguien que es un sobreviviente del Holocausto, sé que no viene el tema al caso, que dice que el no tener posición o el no opinar ayuda al opresor, no al oprimido. Obvio. Entonces es momento de tomar... Siempre, exacto. Bueno, además... Eso lo dijo Elie Wiesel. En el ejercicio del periodismo, debo decir, porque hay personas que dicen, no, el periodista no puede fijar posición, tiene que ser absolutamente objetivo, que eso no existe. Eso está comprobadísimo. Tú puedes tratar de ser equilibrado, obviamente, o mantener cierta imparcialidad, pero es muy difícil, imposible, prácticamente una utopía, el lograr la objetividad, porque hasta el hecho de que tú escojas determinados temas ya tiene una dosis, una carga de subjetividad, que tú selecciones una cosa, selecciones la otra, un invitado o al otro, ya ahí tiene una dosis de subjetividad. Pero cuento corto es que además en los valores periodísticos, una de las cosas que se nos enseña y se nos insiste siempre es en luchar como periodistas por los valores, por ejemplo, de vida democráticos ciudadanos. Entonces, cuando tú ves que están en peligro esos derechos fundamentales de la gente, como servidores públicos, lo primero que debemos hacer es eso, fijar posición y defenderlos. No ocupar el lugar de las instituciones, pero cuando las instituciones se debilitan, pues también pasa, es la línea muy delgada y lo hemos visto incluso en este país, que toca a veces asumir roles que tampoco son. Pero lo cierto es que estamos obligados siempre, y por eso es que somos muy incómodos, porque estamos obligados y siempre en la acera de enfrente recordando aquellas cosas que se están haciendo mal, bueno, justamente para que se corrija y en beneficio de una población que espera que seamos además el megáfono. Que eso es lo que no pasa, por ejemplo, en países como China o países, por ejemplo, lo que está pasando en Turquía. Hoy en día es importante el resultado de las elecciones en Turquía, porque o se continúa el modelo de Erdogan o viene una alternancia en el poder después de 20 años. Turquía se ha convertido, cosa que no se hubiese visto en el pasado, en el periodo de la Guerra Fría, una potencia media en la región, como Turquía, dando la voz cantante, y una política exterior que tiene mucho importancia y peso en la región. Y todo eso nos lleva a ver que, que es complicadísimo y hablar. Que el mundo está interrelacionado y la geopolítica decide por nosotros. A veces uno dice, ay, no, eso es cuento de otro lado y muy lejos de... Es correcto. De donde estoy en este planeta. Y no, todo incide. Al final, por eso también lo tocamos siempre con frecuencia, para entenderlo con personas como usted. Mil gracias por haber estado, además, como internacionalista, doctora en ciencias políticas, Nora Fishback, hablando de la supuesta Guerra Fría que no se podría considerar. Algunos consideran que sí, pero otros consideran que no. Este nuevo periodo de conflictos dentro de esa geopolítica, intereses de miles de formas, por ejemplo, en el económico, que siempre está... pues además privando sobre derechos fundamentales, algo increíble, además ese tema del poder, del control, y así, bueno, estamos en esa dinámica analizando justamente
cómo podemos enmarcar esto que vivimos en esta etapa del planeta. Vamos a hacer una publicidad y luego entonces de una tendremos la entrevista con Carmen Cecilia